Señoras y señores, ¿cómo están? A lo largo de la historia de la humanidad, las civilizaciones más poderosas de la época han demostrado su fuerza de varias formas: por su ejército, su economía o, por qué no, por su ingeniería y construcciones impresionantes que impactaban a cualquier persona de su época. Así que el día de hoy haremos un viaje en el tiempo por las construcciones más altas del mundo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Listos, ingenieros? Seguramente este video les encantará. Número 1. Gran Pirámide de Giza. Obviamente, Egipto fue una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo y se podría decir que una de las primeras superpotencias mundiales. Prueba de ello son sus pirámides y construcciones que aún al día de hoy para cualquier ingeniero son difíciles de explicar, desde el procedimiento constructivo, la movilización de enormes monolitos de más de 70 toneladas sin maquinaria moderna, que aún en nuestros tiempos sería toda una hazaña, hasta su duración, pues la Gran Pirámide de Giza, aunque no lo creas, lleva en pie más de 4500 años de antigüedad y con sus 147 metros de altura fue el edificio más alto del mundo por 3800 años. Sí, escuchaste bien, 3800 años ostentó ese título. Se podría decir que la antigua civilización de Egipto estaba adelantada 3800 años a cualquier otra potencia de ese planeta. Para que te des una idea, la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México fue fundada en 1956, siendo el rascacielos más alto de Latinoamérica durante varios años con 166 metros de altura. Número 2. Antigua Catedral de San Pablo. Con solo 2 metros más de altura, se considera esta iglesia como la que destronó a la pirámide de Giza como el edificio más alto de la tierra. Sin embargo, hay quienes mencionan que la altura de la iglesia es exagerada, ya que a lo mucho mediría 140 metros en la punta de la misma. All St. Paul's Cathedral fue la catedral gótica de la ciudad de Londres, construida entre 1087 y 1314. La catedral fue la tercera iglesia más larga de Europa y tuvo una de las agujas más altas, originalmente un templo católico hasta la reforma anglicana. Sin embargo, fue destruida en el gran incendio de Londres de 1666 y en su lugar se erigió la actual Catedral de San Pablo. Esta catedral ostentó el título de la más alta de 1300 a 1876. Número 3. Catedral de Rouen. Con 151 metros de altura, ostentó el título por solo 4 años, de 1876 a 1880. Es una catedral de culto católico bajo advocación de Nuestra Señora la Virgen María en la ciudad de Rouen, en el departamento de Sena Marítimo, en Francia, al noroeste del país. Este templo es una construcción gótica cuyas primeras piedras se remontan a la Alta Edad Media. En esta catedral es donde está enterrado el corazón del rey Ricardo I de Inglaterra. Número 4. Catedral de Colonia. De igual manera, solo ostentó este título por 5 años, de 1880 a 1885. Con sus 157 metros de altura, la Catedral de Colonia, en alemán Kölner Doms, es un templo católico de estilo gótico. Comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. Está situada en el centro de la ciudad de Colonia. Es el monumento más visitado de Alemania, además de la sede del arzobispo de Colonia y de la administración de la arquidiócesis de Colonia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Número 5. El monumento a Washington. Este ostentó el título como la construcción más alta de 1885 a 1889 con sus 169 metros de altura. Este es un monumento conmemorativo al primer presidente de los Estados Unidos y líder del revolucionario ejército continental, George Washington, que ganó la independencia del país luchando frente a los británicos en la Guerra de Independencia. El monumento está elaborado en mármol, granito, piedra arenisca y acero. Fue diseñado por Robert Miles, un prominente arquitecto estadounidense de la década de 1840. La construcción comenzó en 1848 y se terminó en 1884, casi 30 años después de la muerte del arquitecto. Esta tardanza se debió a la falta de fondos originados por la Guerra Civil estadounidense. La Tour Eiffel, con 300 metros de altura, destronó a Estados Unidos y se mantuvo como la más alta desde 1889 hasta 1930. La Torre Eiffel es una estructura de hierro pudelado construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Situada en el extremo del Campo Marte, a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7.1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros prolongada
diseñada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Hoy en día sirve, además del atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Edificio Chrysler. Varios años después nacería este edificio con 319 metros de altura y fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses, hasta que lo superó el Empire State Building en 1931. Sigue siendo el edificio de ladrillos más alto del mundo, aunque su estructura es de acero. Su construcción estuvo marcada por la competición para ser el edificio más alto del mundo, en la que su principal rival era Bank of Manhattan Building, actualmente The Trump Building, con una altura final de 282.5 metros, mientras que el edificio Chrysler se iba a quedar en 281.9 metros. Sin embargo, a los pocos meses que se completara el Bank of Manhattan Building, se construyó en secreto una aguja piramidal en el interior del edificio Chrysler y se instaló en su cima, alcanzando así una altura total de 319 metros. Número 8. Solo 11 meses después, el Empire State Building se posicionó como el más alto del mundo con sus 381 metros de altura en la azotea y la altura máxima con antena de 443 metros. Su nombre deriva del apodo del estado de Nueva York. Fue el edificio más alto del mundo durante 40 años, desde su finalización en 1931 hasta 1971. El Empire State Building ha sido nombrado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Número 9. El World Trade Center, literalmente Centro Mundial de Comercio. Este fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que mantuvo el estatus como los más altos del mundo de 1971 a 1974. Un total de 7 edificios conformaban el complejo financiero construidos entre 1975 y 1985, con un costo de $400 millones, 2.300 millones de dólares actuales. En 2014, el complejo se ubicó en el corazón del distrito financiero de Nueva York, con un espacio total de 1.24 millones de metros cuadrados para oficinas. Sin embargo, todos conocemos la historia del 11 de septiembre de 2001. Número 10. La Torre Willis, antiguamente también llamada Sears Tower. Este es un rascacielos de 442 metros en Chicago, Illinois, que en el momento de su inauguración fue el edificio más alto del mundo de 1974 a 1998. Si bien es cierto, los derechos del nombre de Sears vencieron en 2003, el edificio se continuó conociendo como Sears Towers por varios años. En marzo de 2009, Willis Group Holdings acordó un contrato de arrendamiento de una parte del edificio y obtuvo los derechos del nombre de la torre. Número 11. Torres Petronas. Las Torres Petronas, situadas en Kuala Lumpur, capital de Malasia, fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2004. Actualmente son las torres gemelas más altas del mundo. Las torres, con una altura de 452 metros y 88 pisos de hormigón armado, acero y vidrio, se han convertido en el símbolo de Kuala Lumpur, Malasia. Fueron diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli y el ingeniero estructural Tomasetti y terminadas en 1998 con 88 pisos de estructura mayoritariamente de hormigón, acero, aluminio y vidrio. Evocan motivos tradicionales del arte islámico, haciendo honor a la herencia musulmana de Malasia. Cuenta con 78 ascensores, 39 por cada torre, una superficie total de 395.000 metros cuadrados contando ambas torres y 88 pisos, con un pasadizo elevado entre los pisos 41 y 42. Número 12. Taipei 101. El Taipei 101 es un rascacielos ubicado en Taipei, Taiwán, que cuenta con 106 plantas, 101 por encima del nivel del suelo y 5 subterráneas. Fue el edificio más alto del mundo entre 2004 y 2010. La aguja que corona sus 508 metros de altura lo convierte en el 11º rascacielos más alto del mundo. También es uno de los rascacielos ecológicos más altos del mundo. El diseño del edificio está inspirado en elementos chinos, siendo construido de acuerdo con las enseñanzas del Feng Shui para proteger a sus inquilinos de las malas influencias. Y por fin, número 13. Burj Khalifa, ubicado en Dubái con 828 metros de altura, se ha convertido en la estructura más alta de la que se tiene registro en la historia, siendo el edificio más alto del mundo desde 2010. La construcción comenzó el 21 de septiembre de 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero de 2010. Debe su nombre al jeque y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed. La construcción del Burj Khalifa contó con un presupuesto estimado de más de $4.000 millones, que se incrementó hasta los $20.000 millones para el desarrollo completo del Downtown Burj Khalifa. Parte del coste del edificio fue financiado por la familia del emir Mohammed bin Rashid. Cabe mencionar que en cuanto a la cimentación de este edificio, es la más grande jamás construida. Se compone por un innovador concepto basado en estudios geotécnicos y sísmicos. El edificio es soportado en primera instancia por una placa
placa inmensa de hormigón armado de casi 4 metros de grosor, sumando 12.500 metros cúbicos de concreto. Esta placa a su vez es soportada por un sistema compuesto por 192 pilotes de 1.5 metros de diámetro en su base por 43 de profundidad. Un aspecto primario para la construcción del edificio fue la seguridad ante cualquier imprevisto. El Burj Khalifa cuenta con elevadores de seguridad en caso de incendio con capacidad de 5 toneladas. En caso de incendio también existen habitaciones de seguridad, localizadas cada 25 pisos y dotadas de aire presurizado, además de que rompió muchísimos récords mundiales, como por ejemplo el edificio con el elevador que viaja la mayor distancia en el mundo, el elevador de servicio más alto del mundo, la piscina situada a mayor altura en la planta número 76 y la sombra proyectada por un edificio más larga del mundo con una longitud de 2.467 metros, superando la torre Jinmao en Shanghái con una longitud de 1.117 metros. Así que amigo mío, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Te gustaría que te contara más a detalle el procedimiento constructivo de esta obra de arte y de ingeniería? Así que déjamelo saber en los comentarios. Pero el ser humano, como siempre siendo el ser humano, ya que está preparando un edificio más alto. ¿Quieres saber cuál es? Se trata de la Jeddah Tower, también llamada Kingdom Tower. Este es un rascacielos en construcción ubicado en Jeddah, Arabia Saudí. El proyecto se anunció el 2 de agosto de 2011 y está dirigido por el arquitecto estadounidense Adrian Smith, quien también diseñó el Burj Khalifa. A pesar de que las obras del Jeddah Tower están paralizadas, hoy en día es el rascacielos más alto en construcción. Sin embargo, antes de terminar, deja que te cuente que en un principio la construcción se proyectó en 1.600 metros de altura, pero en mayo de 2008 los datos arrojados por los estudios de suelo revelaron que no sería posible, por lo que se redujo a 1.000 metros. Este será de planta triangular con el objetivo de soportar mejor las fuerzas ejercidas por los vientos. Así que mi hermano, cuéntame sobre qué construcción te gustaría que te contara un poco más. Por el momento yo me despido y espero que te encante el video. Nos vemos para la próxima, les mando un enorme abrazo. Buena vida, chao.